dar una pequeña teoría, proyectando esto. Bien. Entonces, las herramientas que queremos mostrar ahora, vamos a cambiar un punterito. Vamos a hablar de modelador y generador de código de base de datos, de la tecnología que ahora se usa, que es tecnología cliente-servidor, del cliente administrador de base de datos, del servidor de base de datos. O sea, este concepto cliente vamos a grabar nuevamente. Ok, empezamos. Confírmeme que se me escucha y se ve, por favor. Sí. Ahora sí, ya me escriben por WhatsApp si se vuelve a cortar porque el Classroom no te avisa si se ha cortado. Bueno, no tengo idea hasta qué lugar hemos podido ver, pero vamos a repetir todo. Bueno, estábamos hablando de que en este tema vamos a hacer la parte práctica y vamos a hablar del modelador y generador de código de base de datos, la primera herramienta a usar. La tecnología cliente-servidor. Dentro de la tecnología cliente-servidor vamos a ver el cliente administrador de la base de datos y los servidores de base de datos, algunos de pago, libre o ambas. Dentro de este esquema les había dicho que una base de datos tiene más o menos esta estructuración. Bueno, algo está pasando que se va cambiando solo. Entonces aquí tenemos un esquema local y un esquema global. Es decir, podemos acceder a bases de datos localmente. En la práctica nosotros vamos a trabajar localmente, pero bajo el esquema cliente-servidor. Y el resto de las personas en el mundo, pues trabajamos ahora de manera distribuida. Aquí tenemos la arquitectura de base de datos desde el punto de vista de capas, ¿no? Como un pipeline o una tubería. Entonces el cliente solicita a través de HTTP o de algún archivo que tiene un código, es decir, un código de algún lenguaje o una consulta SQL, envía solicitudes al servidor de aplicaciones. El servidor de aplicación habla con la base de datos y le pide requerimientos. La base de datos responde con los requerimientos si los tiene y va devolviendo capa a capa hasta llegar a la capa del cliente. Acá tenemos también otro esquema. Tenemos varios clientes que depende de cómo un
web API o una API, simplemente se quieren conectar a la base de datos. Y para ello tenemos herramientas y algunas otras que son para base de datos no SQL. Y tenemos acá algunos como SQLs como no SQLs, base de datos del tipo no. Podemos ver, aunque los tipos de base de datos se estructuran de manera diferente, entre SQL y no SQL, nosotros obviamente estamos interesados en SQL y por tanto nos interesan estas herramientas. Esta es una interfaz. Si pueden ver, aquí tenemos varias entidades que están siendo modeladas, ¿no? Y para ello hay también varias herramientas, ¿no? Power Designer, DB Schema, MySQL Workbench, sus particularidades, ¿no? Tienen la misma idea, pero hay que saberlas manejar. Al final de hacer el modelamiento conceptual, lógico, físico, nuestro objetivo final es obtener la estructura de la base de datos, como acá. Entonces tenemos acá código SQL, es el objetivo final. Entonces, por otra parte, tenemos una interfaz cliente. Este es un cliente administrador de la base de datos. Manipulamos al servidor. Si no podemos hacerlo, también a través de una línea de comandos, obviamente que es una tarea más de relacionales. Entonces tenemos MySQL, SQL Server importantes para manipular. Entonces, como modelador de la base de datos, Power Designer. ¿Por qué me gusta Power Designer? Porque es fiel a la teoría, es decir, metodológico y modelamiento físico. Y posteriormente la generación de código. Cuando ya el concepto de base de datos esté muy claro, ¿no? Por lo menos ya no hay una separación clara en les permiten poner llaves primarias, etc. Pero eso no implica que el concepto teórico de base de datos haya cambiado. Como cliente vamos a ver el MySQL Manager de varios otros que pueden usar. Y como servidor, MySQL. Bien. Con esto hemos acabado esta parte de la presentación. Ahora vamos a ver el uso de las herramientas. La primera que vamos a ver es una herramienta de modelamiento de base de datos, pero no solamente de base de datos, es una herramienta que me ayuda en las etapas de desarrollo de software en general. Obviamente una parte importante de esta es la parte relacionada específicamente al manejo de base de datos. Entonces tiene primero un workspace, un espacio de trabajo que está acá a la izquierda, la columna delgada. Lo que está en plomo es el espacio de trabajo principal, donde se van a ir instanciando las herramientas que voy a usar. Y aquí abajo tenemos la salida, ¿no? Y aquí me va a indicar si lo que estoy haciendo está bien o está mal. No nos olvidemos que esto me genera código, por tanto no es solo un graficador. Me permite revisar si todo está bien. Bien, entramos a File y tenemos la posibilidad de hacer un nuevo modelo o un nuevo proyecto. Proyecto implica varias cosas. En este caso solamente vamos a escoger un modelo. Esperamos un segundo a que cargue. Entonces, como les decía, hay varias herramientas que me permiten
manipular esto. Algo le ha pasado a mi Power Designer. Bueno, más bien no, solo está lento. Entonces tenemos varias categorías, ¿no? Categorías de negocios, por ejemplo, acá. En esta categoría de negocios tenemos un VPN, modelo VPMN, modelo de comunicación, modelo de proceso de negocios, ¿no? Carta de organización, casos de uso, etc. Tenemos herramientas de información, esta es la que vamos a usar porque aquí está Conceptual Data Model, Logical Data Model y Physical Data Model, los tres orientados a base de datos, ¿no? Y tenemos también acá otras herramientas de modelamiento de base de datos. Si nosotros seguimos revisando, vamos a encontrar que tenemos otras herramientas para la parte de las aplicaciones, para la parte de la tecnología, para la parte de los requerimientos y planeamiento. Pero como nos interesa el Conceptual Data Model, le vamos a dar un nombre a nuestro modelo. Mi primer ejemplo, ER. Le digo OK. Vamos a tener un poco de paciencia porque está un poco lento el internet. Solo espero que no nos vuelva a cortar la señal. Y ya está cargando los recursos. Bien, acá podemos ver claramente que se ha habilitado un espacio de trabajo y también una paleta de trabajo, ¿no? El puntero todos sabemos para qué es, ¿no? Es para habilitar opciones de puntero como cualquier otra aplicación. La manito para mover, el más para agrandar, menos para disminuir y algunas otras que no son tan útiles acá porque igual tenemos acá. Las más importantes son estas, ¿no? El relacionamiento, ELISA, la asociación. Esto tengo que usar cuando mi relacionamiento, los relacionamientos que hacen, recordando, asocian dos entidades. Pero los relacionamientos no siempre tienen atributos, eso también dijimos. Cuando tienen atributos, entonces tengo que usar este tipo de asociación, porque me da la opción de poner atributos en el relacionamiento. Y cuando quiero usar esta asociación, tengo que usar este otro association link para unir esas herramientas. Con esos pocos podemos hacer cualquier modelo. A este lado está el nombre que le he dado, mi primer ejemplo ER. Me sale un diagrama que ahorita no tiene nada, ¿no? Entonces vamos a empezar con las entidades. Aquí ponemos, vamos a usar solamente dos entidades. Y me sale así blanco, punterito para manipular. Y ahora ya puedo mover, etc. Bien, vamos a hacer algo sencillo porque solamente queremos usar la herramienta. Vamos a ver, por ejemplo, departamento empleados. Entonces hago doble clic y me abre esta ventana. En esta ventana puedo poner primero el nombre, ¿no? Va a ser departamento. Yo, por buenas costumbres, digamos, coloco los nombres de las entidades en mayúscula y los atributos en minúscula. Pero ustedes lo pueden hacer como les parezca mejor, ¿no? En ese sentido, tenemos nosotros que tomar en cuenta. Aquí, simplemente, hacemos un comentario, ¿no? Por ejemplo, esto es con fines de documentación. Guarda datos de departamento. Entonces le digo aceptar. Y como vemos acá, ya tenemos departamento. Como esto no es un gráfico convencional, nosotros podemos ver cómo está. Entonces aquí en la opción Tools o directamente con F4 puedo hacer un chequeo del modelo.
Como ahorita el modelo sabemos que está mal porque no tiene casi nada, vamos a comprobar qué nos dice la herramienta. Aquí le digo aceptar y me parece un montón de cosas que le parece que faltan y le parece que hay errores. Aquí, en la parte inferior izquierda, me dice, tenemos 2 errores y 4 warnings, o sea, 2 errores y 4 advertencias. Y me dice, the conceptual data model es incorrecto, hay 2 errores. Aquí es importante diferenciar la diferencia entre errores, aunque parezca redundante, y advertencia o warning. Los warning, al generar el código, no va a haber mayor problema. Me va a generar, solamente me está diciendo, mira, parece que esto lo estás haciendo mal, pero tú verás. Es algo así la idea, ¿no? En cambio, los errores me dice, no puedes seguir si no corriges esto. Entonces, hay diferencia entre warning y advertencia. Entonces, los errores, ¿cuáles? Las 2 entidades no tienen atributos, ¿no? No tienen llaves, no están asociadas. Entonces hay 2 errores con X rojo y 4 advertencias. Ok. Le pondremos atributos a departamento. Voy a la siguiente pestaña y digo atributos. Como dijimos, lo primero es bueno poner un código. Code dep. Esta segunda columna, code, simplemente es una columna que usa el Power Designer. En función a lo que escribamos acá, no la tenemos que tocar. La otra opción es coger un tipo de dato. Entonces lo puedo hacer a través aquí. Hay puntitos y hay flechita. Abro la flecha y me muestra los tipos de datos que puedo escoger. Pero es mejor los puntitos. Abro los puntitos y me sale una ventana. Y aquí tengo manejo de números, manejo de booleanos, manejo de caracteres, manejo de fecha hora, manejo de atributos binarios, de imágenes, etcétera, u otros, ¿no? En este caso, para nosotros va a ser solo un integer que no tiene longitud ni precisión. Entonces, simplemente un integer, ¿no? Sin longitud ni precisión. Estas 3 columnas son muy importantes. Luego viene M de mandatory, P de primary y D de displayed. El displayed ya aparece chequeado por defecto. ¿Qué me dice el displayed? Que tengo que mostrar el gráfico, por eso aparece por defecto. El P es primary identifier, es para determinar si es o no es llave primaria. Y el mandatory para ponerle el asterisquito, es decir, si el atributo es obligatorio o no. En este caso, codeb es primary key. Y si se fijan, al poner bien en el primary se ha vuelto mandatory también. ¿Por qué? Porque obviamente la restricción de llave primaria me dice que un atributo es llave primaria si no se repite y además no puede ser nulo. Entonces, por eso se vuelve mandatorio. Vamos a poner un segundo atributo, nombre del departamento, nombre del departamento, y le damos el tipo de dato también. Yo creo que para eso carácter, nombre del departamento, yo creo que debe 20 caracteres o 25 tal vez por si acaso. Y le digo OK. Acá pues el 25 no necesito precisión y es obligatorio, entonces mandatorio. Ubicación. Ubicación del departamento. Igual le daremos un tipo de dato que es un carácter de tamaño, tal vez tengo que escribir más, 35. Y no le vamos a poner obligatorio, solo opcional. Entonces le digo a aceptar. Ok, entonces aquí ya tengo especificado. Código de departamento es un primary identifier o llave primaria.
Es un integer y además es mandatorio, es decir, es obligatorio. El nombre del departamento es de caracteres 25 de tamaño, es mandatorio. Y ubicación del departamento, caracteres 35 es mandatorio. Entonces, como pueden ver, esta es una notación también. No es la que estamos viendo en el aula, es muy similar, pero me permite colocar todo lo que estamos haciendo. También podemos cambiar a la notación que usamos en la clase. Volveremos a compilar. ¿Qué pasa por ahí, por favor? Entonces, chequearemos otra vez. Vamos a ver si hemos mejorado en los errores. Como pueden ver, ya hemos bajado. Tengo un error y 3 advertencias. Entonces, hemos mejorado. A este le vamos a llenar, le vamos a poner como empleado. Mayúscula. Empleado. Igual, guarda datos del empleado. Todo lo que yo quiero escribir ahí. Le pondremos atributos. Entonces le ponemos code empleado. ¿Sí? El tipo de dato del empleado, igual un entero nomás, un momento. Y es una llave primaria. Aquí tenemos el nombre del empleado. El nombre del empleado es un carácter o variable carácter de 40, digamos, o 35. Estas variaciones de carácter, variable carácter, long varchar carácter, todas son caracteres. Lo único que varía es el tamaño máximo de caracteres que me acepta la base de datos, ¿no? Entonces está por orden jerárquico. Carácter más pequeño, variable carácter algo más grande, long carácter algo más grande todavía y long varchar más grande todavía, ¿no? Entonces lo mismo acá, el entero, el short int, el long int, por ejemplo, son igual enteros. La diferencia es que el máximo entero que puedo especificar depende del máximo de cada herramienta, ¿no? Entonces se puede manejar indistintamente. Entonces tenemos aquí una variable, un varchar entonces de 35 y le decimos que es obligatorio. Y le pondremos al empleado un teléfono. Un teléfono del empleado. El teléfono del empleado le vamos a carácter de 9, digamos. Carácter nomás. Carácter de 9. Ya. ¿Por qué le he puesto carácter al teléfono? El teléfono usualmente, nosotros lo que queremos es facilitar el uso más bien, ¿no? El teléfono a veces puedo querer buscar por tercer dígito, por primer dígito, por el dígito central, por el último dígito, etc. Por tanto, aunque es un dato numérico, no me conviene ponerlo numérico porque la manipulación se complica. Además, el teléfono no voy a sumar, restar, dividir, sacar raíz cuadrada, nada. Es mejor manejarlo como carácter, restringiendo que son datos numéricos. Y en este caso, también mandatorio. Listo. Veremos cómo hemos ido en el chequeo. Debe haber warnings, pero ya no debe haber advertencias, o digo errores. Y claramente acá podemos ver, ¿no? Hay 0 errores y 2 advertencias.
Y las advertencias, ¿cuáles son? Que no hay asociación de A a B ni de B a A. Es decir, no está asociado departamento a empleado ni empleado a departamento. ¿No? Bien. Entonces, asociaremos. Entonces, agarramos acá y ponemos relationship, ¿no? Entonces, manipulamos, ¿no? Entonces, acá dice, un departamento tiene muchos empleados. ¿Está bien? Está bien. Y un empleado trabaja en muchos departamentos. Esa va a ser nuestra lógica. Entonces, ponemos datos a nuestro relacionamiento. Otra cosa, este redondito implica que en algún momento puede haber departamentos que no tengan empleados. Entonces, esto es, no nos olvidemos que un relacionamiento me muestra dos cosas. Uno, la cardinalidad, que en este caso es uno muchos, y otro, la participación o existencia, que en este caso es parcial a ambos lados. Por eso son los redonditos. Es decir, puede haber departamentos que no tengan asociados empleados, o puede haber empleados que no tengan asociados los departamentos, ¿no? Bien, y esto, como les dije también en clases, por defecto lo manejan así las herramientas, porque a veces no puedo estar absolutamente seguro de que el dato que voy a tener que asociar aquí siempre lo tenga a la mano o de inmediato, y al revés también. Porque si le pongo así, entonces va a ser una nota complicada de hacer. Entonces, en ese sentido, vamos a cambiar acá. Un departamento tiene empleados, ¿no? Y aquí si quiero le puedo poner relaciona empleados con departamentos. Listo. ¿No? Tiene y relaciona empleados con departamentos. Pero no solamente puedo hacer eso. Puedo cambiar la cardinalidad. Supongamos que no está bien. Entonces puedo poner 1 a 1, 1 a muchos, muchos a 1 y muchos a muchos. En ese sentido, departamento tiene muchos empleados, es lo correcto, lo dejamos ahí. Y podemos hacer un rol de departamento empleado. En departamento trabajan empleados. El empleado pertenece a un departamento. Y aquí puedo poner la participación o existencia en la cardinalidad. En este caso es 0 a n, pero si quiero le puedo poner 1 a n. ¿No? Y cambiaría por una barrita, ¿no? Aquí le digo aceptar y no me ha agarrado la elección. A ver, vamos a ver cardinalidad. Entonces aquí tengo 0 a n, en este caso vamos a ponerle 1 a n. Entonces le digo aceptar y se ha puesto una barrita acá, ¿no? Pero como no sabemos, no hay información, lo vamos a dejar como estaba por defecto. Es decir, en vez de 1 a n, 0 a n. Listo. Entonces, en el departamento trabajan empleados, un empleado pertenece a un departamento y un departamento tiene muchos empleados. En teoría, este modelo está absolutamente correcto. No debería tener ningún error. Entonces, acá vamos a chequear el modelo y le vamos a decir aceptar. Y como pueden ver, está limpio. 0 errores, 0 advertencias. Y en la lista de resultados podemos observar eso. En ese sentido, tenemos acá atributos, tenemos entidades y tenemos relacionamientos. Han aparecido todo esto que hemos nosotros creado acá, ¿no? Bien. Entonces, este es el modelo conceptual. A partir de esto, yo puedo generar
modelo lógico. Otra vez entramos a Tools y generamos el modelo lógico, que es un poco diferente. Le damos un nombre lógico o relacional. Y le digo aplicar. Ahora aquí tenemos, perdón, dos opciones. Uno dice generar un nuevo modelo lógico y generar o actualizar un modelo existente. Siempre me da las dos posibilidades. Yo les había dicho también que el modelamiento es un proceso que requiere del trabajo de refinamiento sucesivo, ¿no? A la primera no va a estar bien, a no ser que sea algo muy pequeñito y a la primera podamos sacar que está bien. Si es un modelo grande, eso no va a pasar, es muy poco probable. Entonces, yo tengo dos posibilidades. Genero un nuevo modelo, por tanto, el anterior se va a quedar y me va a permitir generar un nuevo modelo. A veces esto es una buena idea hacerlo, porque es como un controlador de versiones, ¿no? Si algo no he hecho bien y quiero volver al anterior, entonces tengo el anterior para revisar. Si le digo un update existing model, lo que va a hacer es sobreescribir el modelo anterior. Y si el modelo anterior estaba mejor que el actual, entonces voy a tener que acordarme cómo era. Entonces le digo aceptar. Y si todo está bien, me va a generar el modelo. Entonces aquí abajo me ha salido igual. El modelo ha sido generado satisfactoriamente. Esto tiene una estructura muy similar, esto tiene una estructura muy similar al modelo ER, ¿no? En ese sentido, acá tenemos departamento, empleado, pero lo que sí vamos a notar es que aquí ha aparecido este nuevo atributo, coded FI Foreign Identifier, es decir, codepartamento le ha mandado a empleado para formar la llave foránea, ¿no? Y aquí está la llave foránea. Entonces, este modelo sobre todo me permite analizar cómo es el comportamiento de mis llaves foráneas, si están bien o no están bien. Departamento se ha traducido tal cual, como debía ser, y empleado debía traducirse tal cual, pero como es uno a muchos, código de departamento debía mandarse a empleado con un for identifier, ¿no? Entonces, aquí tenemos el identificador foráneo. Entonces, correcto, puedo generar el modelo físico. En el modelo físico ya hay una situación que quería aclarar. Si se fijan acá en el menú, no hay ninguna opción que diga database, ni en este modelo lógico, ni en el modelo entidad-relación, ¿no? Este es el entidad-relación, este es el lógico, y lo que queremos hacer ahora es generar el modelo conceptual, físico. Entonces, acá tenemos opciones varias de generar en alguna herramienta, ¿no? Están IBM, Informix, Ingress, Access, SQL Server, MySQL, Oracle, Sybase, Teradata, Postgres, etc. Entonces, cogemos la versión MySQL. Obviamente, esta herramienta de Power Designer tiene crack, les voy a pasar yo con crack. Las versiones más actuales tienen versiones más actuales también de MySQL, ¿no? Porque andamos versión muy superior a la 5. Pero lo importante acá creo que es el hecho de que para lo que necesitamos MySQL 5.0 es suficiente. Entonces, a esto le vamos a llamar físico. Físico. Y le digo aceptar. Igual, tengo la posibilidad de generar o de actualizar, ¿no? Entonces le digo aceptar
Y si todo está correcto, me va a decir que todo está correcto y no hay problema, ¿no? Entonces, el modelo aquí dice, ha sido satisfactoriamente generado y todo lo que ha hecho, lo ha hecho sin mayor error. Y entonces, este es el modelo físico. Pero esto no es lo importante, esto es casi un ejemplo gráfico nomás. Aquí, si se fijan, ahora sí ha aparecido una opción Database. En Database, nosotros agarramos y decimos generar la base de datos. Generamos la base de datos ya en el escritorio para que no se pierda y le vamos a poner un nombre. El nombre que le vamos a poner es físico empresa, porque es una empresa que estamos modelando. Punto SQL y le digo aceptar. Te diré Tori, Lenovo, de esto no existe. A ver, a ver. Sí, aquí está bien. Desktop no hay, dice. Vamos a escoger un lugar. Sobre el escritorio, le digo aceptar. Y listo, ¿no? Está generando el código. Y aquí me abre esta ventana si todo se ha generado bien. Entonces, para revisar, puedo abrir con un edit. Y revisar. Y aquí podemos ver que me ha generado el código. MySQL 5.0 se ha creado hoy a las 7:48. Me pone instrucciones de SQL que todavía nos falta ver, pero esto es suficiente para la primera parte del proyecto que ustedes deberían hacer. Entonces, esa es la primera parte, sería el uso de la herramienta. ¿Alguna duda? ¿Algo que no esté claro? Bien. Entonces, por hoy quedamos acá. El video lo voy a subir a la noche. Y bueno, después vamos a continuar cómo integrar con el cliente, cómo integrar también con el servidor cuando vayamos llegando a esa etapa. Entonces, que tengan muy buenos días y hasta mañana en clase